Mi madre se rió. Nunca tendrás una casa como la de tu hermana. Mi padre asintió. Mi hermana me bromeó. Estás celosa, ¿verdad? Así que invité a mi hermana a tomar el té. Cuando llegó, llamó histérica. Oye, mamá, tienes que ver esto ahora mismo. Mi nombre es Harper Holloway. Tengo 31 años. Y hace 6 meses, mi madre se levantó en la cena de Pascua, me miró directamente frente a 25 parientes y anunció que yo era la única Holloway que no podía poner un techo sobre su propia cabeza. Se equivocaba, pero no de la manera que esperarías. Mi padre asintió, como siempre hace. Mi hermana se rió y se inclinó hacia mí con esa sonrisa compasiva. Estás celosa, ¿verdad? 2 semanas después, la invité a tomar el té en mi nueva dirección. Cuando cruzó la puerta principal, no pudo marcar el número de nuestra madre lo suficientemente rápido. Temblaba tanto que apenas podía sostener el teléfono. Lo que dijo fue, mamá, tienes que ver esto ahora mismo. Pero ese momento se había estado gestando durante 13 años. Antes de llevarlos al principio, por favor, tómense un momento para darle a me gusta y suscribirse, pero solo si esta historia se lo merece. Dejen su ciudad y su hora local en los comentarios. Tengo curiosidad por saber desde dónde están escuchando. Ahora, permítanme llevarlos de vuelta a una noche de martes de noviembre de 2022. La noche que descubrí lo que mi madre realmente hizo con mi fondo para la universidad. Mi apartamento era un estudio en el sudeste de Portland. 540 pies cuadrados. Una ventana que traqueteaba cuando pasaban los camiones, un grifo de la cocina que goteaba en un ciclo de 3 segundos sin importar cuán fuerte apretara la manija. No lo odiaba. A los 28 años, supuse que este era simplemente el costo de empezar desde cero. Y quiero decir cero. Era analista de ciberseguridad en una empresa mediana del centro. Mi primer título real después de 4 años de esforzarme en trabajos por contrato. Salario, 68.000 antes de impuestos. Pago del préstamo estudiantil, 1.400 al mes. Comía mucho arroz y verduras congeladas. Conducía un Civic de 2011 con el tablero agrietado. Tenía una hoja de cálculo en mi teléfono que me decía, hasta el último céntimo, cuánto podía gastar en comestibles cada semana. Esa es la vida que a mi madre le gustaba describir a los parientes en las cenas familiares, excepto que ella la hacía sonar peor. Esto es lo que no describía, la razón por la que tenía préstamos estudiantiles en primer lugar. Cuando tenía 18 años, 2 semanas antes de mi primer año en la Universidad Estatal de Oregón, mi madre me sentó en la mesa de la cocina. Su voz era suave, como se pone cuando da malas noticias que ya ha ensayado. Cariño, tu fondo para la universidad. No sobrevivió al mercado. Se ha ido. Lo siento mucho. Lloré. Ella me abrazó. Luego, a la mañana siguiente, me ayudó a llenar los papeles del préstamo federal como si fuera la cosa más natural del mundo. Mientras tanto, mi hermana Meredith había comprado su primera casa a los 27 años, 4 dormitorios en Lake Oswego. Mi madre les contaba a todos la misma historia. Meredith ahorró. Siempre ha sido inteligente con el dinero. Eso fue 3 años antes de que el tío Frank me llamara un martes por la noche y me dijera la verdad. En ese momento, todavía le creía a mi madre sobre el fondo. Eso cambió en una sola llamada telefónica. Dejen que les pinte el cuadro. Acción de gracias, en casa de Meredith. La mesa del comedor tenía capacidad para 14 personas, y mi madre se movía por esa habitación como si la hubiera diseñado ella misma. Le señaló las lámparas a la tía Patrice. Pasó la mano por la isla de la cocina para mi primo Dennis. Hizo de todo excepto colgar un cartel que dijera, así es como se ve el éxito. Yo me senté en la esquina de la mesa entre el tío Dennis y un primo al que veía una vez al año. Mi madre hablaba con la tía Patrice por encima de la salsa de arándanos. No bajó la voz. Nunca lo hacía. Harper todavía alquila un estudio. ¿Pobrecita? Eso de la tecnología que hace. Es tan impredecible. Me preocupa. Patrice me miró. Yo sonreí. Entonces Meredith, desde la cabecera de la mesa, inclinó la cabeza hacia mí como la gente inclina la cabeza ante los animales enfermos. Oye, Harper.
¿Quieres que pregunte en la correduría? El sector inmobiliario es mucho más estable que lo que sea que estés haciendo. Estoy bien, Meredith. Solo intento ayudar. Mi padre miró su plato. Cortó su pavo en trozos muy pequeños. No dijo ni una palabra. Después de la cena, me ofrecí a ayudar con los platos. Meredith me hizo un gesto para que me fuera. Eres una invitada. Lo dijo amablemente, pero el subtexto era claro. Esta es mi cocina, en mi casa, la cual yo poseo. Esa noche, mientras revisaba mi teléfono en el coche antes de irme a casa, noté algo. Meredith había creado un nuevo chat grupal familiar para planificar la Navidad. Todos estaban en él. Todos excepto yo. Cuando le envié un mensaje de texto al respecto, respondió en 30 segundos, «Oh, Dios mío, lo olvidé por completo». Te añado ahora. Nunca me añadió. La llamada llegó un martes de noviembre. Estaba sentada en el suelo de mi estudio, con el portátil abierto, depurando una configuración de cortafuegos para una presentación de un cliente a la mañana siguiente. Mi teléfono vibró. Tío Frank. Él nunca llamaba. Nos enviábamos mensajes de texto en los cumpleaños. Quizás eso era todo. Contesté. Harper. Su voz sonaba como si hubiera estado caminando de un lado a otro. He estado dándole vueltas a esto durante mucho tiempo, pero ya no puedo soportarlo más. ¿Soportar qué, tío Frank? Una larga pausa. Podía oír su respiración. Tu madre no perdió tu fondo universitario, cariño. Lo retiró. Todo. $42.380. El marzo que cumpliste 18. No dije nada. Yo estaba en el banco. La vi firmar el formulario de retiro. Le dije que estaba mal. Me dijo que me metiera en mis asuntos. Luego no me habló durante 2 años. El grifo goteaba. Ciclo de 3 segundos. Goteo. Goteo, goteo. El dinero fue directamente a su cuenta conjunta con tu padre. 2 semanas después, Meredith cerró el pago inicial de su casa. Me deslicé del sofá al suelo de la cocina. El azulejo frío en la parte posterior de mis piernas. El teléfono presionado contra mi oreja con tanta fuerza que dolía. No lloré. Algo detrás de mis costillas simplemente se silenció, como una llama piloto que se apaga. Harper, ¿estás ahí? Estoy aquí. Sé que es mucho, pero mereces saberlo. Sí. Mi voz sonaba como si perteneciera a otra persona. Sí, lo merecía. El tío Frank dijo una cosa más antes de colgar. Guardé los extractos bancarios, Harper. Todos. Tú dime cuando estés lista. Me senté en ese suelo durante mucho tiempo después de que la línea se cortara. No dormí esa noche. Me acosté de espaldas mirando una mancha de agua en el techo y calculé. $42.000 retirados en marzo de mi último año de instituto. Con un crecimiento incluso conservador durante los 13 años transcurridos, digamos un 5% anual, ese fondo habría valido cerca de $55.000 en dinero de hoy. $55.000 que se suponía que pagarían mi educación. Que en cambio pagaron la puerta principal de mi hermana. Pero el dinero ni siquiera era la peor parte. La peor parte era lo que sucedería si confrontaba a mi madre. Podía verlo tan claramente que me dolía la mandíbula. Gloria Holloway no perdía discusiones. Las redirigía. Si la llamaba, lo negaría. Diría que Frank estaba amargado, que siempre había sido dramático, que intentaba destruir a la familia. Meredith la respaldaría. Siempre lo hacía. Mi padre se sentaría en su sillón reclinable con el volumen de la televisión 2 niveles más alto de lo normal. Y en 48 horas, mi madre habría llamado a todas las tías y primos para explicar que la pobre Harper estaba pasando por algo y arremetiendo. Yo me convertiría en la villana. Ella se convertiría en la víctima. Nada cambiaría. Pero si me quedaba en silencio, seguiría siendo la nota a pie de página, el cuento con moraleja de la familia, la hija que alquilaba un estudio y trabajaba en queso de la tecnología. Ninguna de las opciones me hacía avanzar.
Así que a las 2 de la madrugada, abrí mi portátil. Creé una hoja de cálculo con 3 columnas: ingresos mensuales, ahorros mensuales, objetivo. El objetivo tenía un número de 7 cifras. La confrontación da a los mentirosos un escenario. Decidí que construiría mi propio escenario en su lugar. Cerré el portátil a las 3:15, puse la alarma a las 6 y me fui a dormir por primera vez esa noche. Tenía una presentación por la mañana. Mi madre llamó el domingo siguiente. Cariño, me encontré con Patrice en la tienda. Mencionó a un propietario en Milwaukee que tiene algunas unidades asequibles. Consigo el número. Apreté el teléfono. No estoy buscando un nuevo lugar, mamá. Oh, pensé que habías mencionado que tu alquiler había subido. No mencioné eso. Bueno, alguien lo hizo. De todos modos, no estaría de más tener un respaldo. Después de que colgó, me senté muy quieta. Luego, abrí Facebook. La tía Patrice me había enviado un mensaje 4 días antes. Hola, cariño, tu mamá dijo que estás buscando algo más barato. Conozco a un tipo. Tío Dennis, Harper, no hay vergüenza en reducir el tamaño. Avísame si necesitas ayuda para mudarte. Mi prima Laura, tu mamá le dijo a mi mamá que estás en una situación difícil. Pienso en ti. Mi madre me había convertido en un caso de caridad. Había llamado a todas las ramas del árbol genealógico y les había dicho que me estaba ahogando sin siquiera preguntarme cómo estaba realmente. Revisé 7 mensajes, 7 parientes diferentes, todos repitiendo como loros la misma historia, la versión de Gloria Holloway de mi vida, distribuida como un comunicado de prensa. Luego noté la publicación de Meredith en Facebook de esa mañana. Una foto de su cocina recién remodelada, encimeras de cuarzo blanco, accesorios de latón. Leyenda, muy agradecida por este espacio. Gracias, mamá, por creer siempre en mí. La publicación estaba fechada el 17 de noviembre, mi cumpleaños. Dejé el teléfono. Abrí mi hoja de cálculo. Ajusté la columna de ahorros hacia arriba en $200 al mes. Eso significaba no comer fuera, no ropa nueva, no suscripciones de streaming. Estaba bien con eso. Mi madre medía mi valor en pies cuadrados. Yo había terminado de convertir. Había una persona en la que confiaba en el trabajo, Diane Prescott, vicepresidenta de inteligencia de amenazas, 56 años, pelo corto plateado, gafas de lectura que llevaba en una cadena como una bibliotecaria que también podría desmantelar tu red en 12 minutos. No le hablé de mi familia. No entonces. Solo le hice una pregunta. Diane, ¿qué se necesita para ascender aquí? Me miró por encima de esas gafas. Ya estás haciendo el trabajo, Harper. Solo necesitas dejar de ser invisible. Deslizó un archivo sobre su escritorio. Una propuesta para una nueva auditoría de seguridad empresarial, nuestro cliente más grande, una cadena de hospitales regional. El anterior líder del equipo renunció a mitad del proyecto. Esto es tuyo si lo quieres. Es feo, con un plazo ajustado, pero si lo consigues, la gente por encima de mí sabrá tu nombre. Tomé el archivo. Durante los siguientes 11 meses, trabajé jornadas de 12 horas, a veces 14. Viví de café y pollo preparado en casa. Automaticé el 40% de mi sueldo en una cuenta de inversión, fondos indexados, nada sofisticado, y fingí que ese dinero no existía. Dejé de compartir cualquier cosa sobre mi trabajo con mi familia, no porque lo estuviera ocultando, sino porque cada vez que había mencionado el trabajo antes, mi madre lo había descartado como si estuviera describiendo un pasatiempo. ¿Esa cosa de los ordenadores? Siquiera te van a mantener. La última vez que le conté sobre una victoria en un proyecto, había cambiado el tema a los nuevos muebles de patio de Meredith en 2 frases. Así que, simplemente dejé de hacerlo, y nadie se dio cuenta. La auditoría del hospital se entregó a tiempo, por debajo del presupuesto. El cliente renovó por 3 años. Diane me envió un correo electrónico de 2 líneas el día que se cerró el contrato. Buen trabajo. Ven a verme el lunes. 12 meses después, Diane me llamó a su oficina. Pensé que estaba en problemas. Me equivocaba. Un año puede cambiarlo todo si lo dejas.
Diane me ascendió a líder de equipo. El salario subió a noviembre de 2000. Nueva credencial, nuevo piso, nuevo título en el directorio de la empresa. No publiqué nada al respecto. No llamé a nadie. Simplemente actualicé mi hoja de cálculo. Llegó la Navidad. Meredith fue la anfitriona, como siempre. Su casa olía a canela y pintura nueva. Había remodelado la sala de estar. $30.000, anunció a la sala a los 5 minutos de nuestra llegada. Pared de acento de machimbre, iluminación empotrada, un televisor de 75 pulgadas montado como una pieza de museo. Mi madre guiaba a los invitados como una docente. Meredith eligió la madera ella misma. ¿No es talentosa? Este diseño de cocina fue entieramente su idea. Luego me encontró junto a la mesa de bebidas. Así que todavía alquilas ese pequeño lugar. Sí, mamá. Bueno, al menos estás ahorrando, ¿verdad? Su voz goteaba con el tipo de simpatía que ofreces a los extraños en una parada de autobús. Meredith apareció a su codo. Sabes, Harper, si me hubieras escuchado sobre bienes raíces. Estoy bien, Meredith. Solo digo que podría haberte metido en el mercado hace años. Claro, no tienes que ponerte a la defensiva. No lo estoy. Mi madre le dio una palmadita en el brazo a Meredith. Tu hermana compró esta cocina ella misma. Así es como se ve un plan, Harper. Bebí un sorbo de mi agua, sonreí y no dije nada. Más tarde, en el pasillo junto al baño, Todd, el esposo de Meredith, me detuvo. Sostenía 2 cervezas y parecía que quería estar en cualquier otro lugar. Oye, tu mamá habla mucho. Me entregó una cerveza. No creas todo. Lo miré. Se encogió de hombros y se fue. Fue lo más amable que alguien en esa casa me dijo en toda la noche. Febrero, una tarde de miércoles. Estaba depurando una migración de servidor cuando mi teléfono vibró. Un mensaje de voz de un número que no reconocí. Voz masculina, de unos 40 y tantos, alegre de esa manera forzada que la gente adopta cuando les han dicho que llamen a alguien. Hola Harper, soy Greg. Greg Whitaker. Tu mamá me dio tu número. Dice que nos llevaríamos muy bien. Trabajo en seguros comerciales. Tengo un lugar en Beaverton. Bueno, llámame cuando tengas un momento. Borré el mensaje. 20 minutos después, mi madre me envió un mensaje de texto. Gloria, Greg es un partidazo, Harper. Su madre dice que es dueño de su casa sin hipoteca. Harper, no te pedí que me concertaras una cita, mamá. Gloria, tienes 31 años. Sin casa, sin marido. Estoy tratando de ayudar. Harper, dije que no. Gloria, él tiene una casa, Harper. Harper, bien por él. Gloria, vas a terminar sola. Miré fijamente la pantalla. Mi pulgar se cernió sobre el teclado durante quizás 10 segundos. Luego bloqueé el teléfono, lo puse boca abajo en el escritorio y volví a mi migración de servidor. Ella medía cada hito con bienes raíces y una licencia de matrimonio. ¿31 y soltera? Crisis. ¿31 y alquilando? Emergencia. No importaba que liderara un equipo de 9 personas. No importaba que mi empresa me hubiera confiado una cartera de clientes de 7 cifras. Nada de eso contaba en el marcador de Gloria Holloway. Terminé la migración a las 11:40 de esa noche. Implementación limpia, 0 tiempo de inactividad. Mi equipo me envió por Slack una cadena de emojis de fiesta. Me preparé una taza de té, me senté en el suelo de mi estudio y pensé en Greg Whitaker y su casa en Beaverton. Luego a Brice y Joe. No por Greg, por mí. 6 meses después de eso, todo se aceleró. Diane me ascendió de nuevo. Gerente senior, salario de 145.000 más bonificación. El fondo indexado que había estado alimentando durante 2 años casi se había duplicado. Mi hoja de cálculo, la que había creado a las 2 de la madrugada en esa fría noche de noviembre, finalmente tenía números que significaban algo. Empecé a conducir por los barrios los sábados por la mañana, sola, con café en el portavasos, el teléfono en silencio.
No se lo dije a nadie, ni a Diane, ni al tío Frank, ni a un alma. No estaba buscando una casa. Estaba buscando una sensación. La encontré en una ladera en West Hills. 4 dormitorios, una terraza envolvente con vistas a un valle de abetos de Douglas, ventanas del suelo al techo en la sala de estar que convertían la puesta de sol en una pared de ámbar y cobre. Suelos de madera, chimenea de piedra, una isla de cocina con espacio para que se sentaran 6 personas y nadie se sintiera como si estuviera en la mesa de los niños. El precio de venta era de $950.000. Repasé los números 2 veces, llamé a mi asesor financiero y revisé mi cartera. Luego llamé al agente inmobiliario e hice una oferta. 3 semanas después, me senté en una oficina de títulos de propiedad y firmé mi nombre 47 veces. Me entregaron una llave y una carpeta que contenía la escritura. Caminé hasta mi coche, me senté en el asiento del conductor y sostuve la llave en la palma de mi mano. Estaba caliente por la mano del agente. No llamé a mi madre. No le envié un mensaje a Meredith. No publiqué nada. Simplemente conduje hasta mi nueva casa, abrí la puerta principal y me quedé en la sala de estar vacía mientras el último rayo de luz del día se deslizaba por la pared del fondo. Tenía la llave. Tenía la escritura. Lo que no tenía era una razón para decírselo a mi familia. Todavía no. Me mudé un sábado a principios de enero. Sin camión de mudanzas, sin fanfarria. Solo mi Civic lleno con lo que importaba, ropa, portátil, una caja de libros, una sartén de hierro fundido que había sobrevivido a 4 apartamentos. La casa estaba vacía y era enorme. Mis pasos resonaban en los suelos de roble. La luz del sol entraba por la pared de cristal de la sala de estar y proyectaba largos rectángulos sobre el suelo desnudo. Afuera, los abetos de Douglas se mecían en una brisa que olía a lluvia y tierra fría. Compré los muebles lentamente. Un sofá primero, gris, con cojines profundos, lo suficientemente grande como para desaparecer en él. Luego una estructura de cama. Una mesa de cocina que encontré en una venta de patrimonio en Seywood. Arce macizo, ligeramente marcado. Me gustaban las marcas. Hacían que se sintiera ganado. Un fin de semana, pinté la pared de la sala de estar detrás de la chimenea de un blanco cálido. Llevó 2 capas y la mayor parte de un domingo. Me dolían los brazos. No me importó. La única persona que invité fue a Diane. Se paró en la entrada, miró hacia el techo abovedado, luego hacia el valle a través del cristal. Estuvo en silencio durante mucho tiempo. Esto es impresionante, Harper. ¿Lo sabe tu familia? Todavía no. Estudió mi rostro. No los estás castigando ocultando esto. Te estás protegiendo a ti misma. Quizás. Le serví una copa de vino. O quizás simplemente no quiero darles otra cosa que arruinar. Esa noche, después de que Diane se fuera, desempaqué una caja de archivos que había estado evitando. Encima estaba la escritura de la casa. Debajo había un documento doblado en un sobremanila, el que el tío Frank me había enviado por correo la semana anterior. Lo miré. Luego puse ambos documentos en el cajón superior de mi escritorio. Había un segundo documento en ese cajón. Aún no estaba lista para mirarlo. En marzo, la hija de Meredith, Lily, cumplió 4 años. Fiesta de cumpleaños en casa de Meredith. Toda la familia se agolpó en el patio trasero bajo una carpa alquilada. Llevé un elefante de peluche y una tarjeta con $20 adentro. Lily me abrazó la pierna y se fue corriendo. Esa parte fue buena. Luego mi madre me presentó a sus nuevas amigas del club de lectura que habían venido a la fiesta. Esta es Harper, mi hija menor. Puso su mano en mi hombro. Todavía está encontrando su camino. Soy gerente senior en ciberseguridad, mamá. Mi madre se rió. No por el chiste, porque no lo había, sino de la manera en que la gente se ríe para llenar un vacío. Oh, esos títulos de tecnología. Cambian cada semana, ¿no? Meredith, pasando detrás de nosotros con un plato de pastelitos, al menos tiene una buena actitud al respecto. Las mujeres del club de lectura sonrieron educadamente. Yo devolví la sonrisa. Entonces vi a alguien que no esperaba ver.
El tío Frank estaba sentado en una silla de jardín junto a la valla, con un plato de papel en una rodilla. Había sido reinvitado a eventos familiares hacía aproximadamente un año, después de 2 años de ostracismo por parte de Gloria. Se mantenía mayormente apartado, pero cuando crucé el patio, me miró y asintió lentamente una vez. Me senté a su lado. El extracto bancario que te envié, dijo en voz baja. La firma de tu madre está ahí mismo. Fecha, cantidad, número de cuenta. ¿Lo leíste? Todavía no, tío Frank. ¿Pronto? Tómate tu tiempo. No va a ir a ninguna parte. Al otro lado del patio, mi madre nos observaba. Vi su expresión cambiar por medio segundo. Algo se tensó alrededor de sus ojos. Luego se volvió hacia la tía Patrice y comenzó una historia sobre la nueva pérgola de Meredith. Frank. Gritó al otro lado del patio, lo suficientemente alto. No le llenes la cabeza con tus tonterías. Siempre dramatizas. Frank tomó un sorbo de su limonada y no dijo nada. Esa noche, conduje de vuelta a West Hills. Me preparé una taza de manzanilla. Me senté en mi mesa de la cocina, la de arce con marcas, y saqué el sobremanila del cajón de mi escritorio. Por un minuto, simplemente lo sostuve. Luego lo abrí. El documento era un extracto bancario de la Cooperativa de Crédito Federal del Noroeste del Pacífico. Una cuenta de custodia abierta el 3 de septiembre de 2004, el año en que cumplí 3. Beneficiaria, Harper Elaine Holloway. Custodia, Gloria Holloway. Los depósitos aparecían cada mes, 50, luego 100, luego 200 a medida que pasaban los años. Para marzo de mi último año de instituto, el saldo era de $42.380. Luego, una sola línea de retiro, el 14 de marzo de 2013, $42.380. Autorización, Gloria Holloway. Transferido a la cuenta corriente conjunta que termina en 7.741. Miré los números. La firma de mi madre estaba al final de la página de autorización. Cursiva pulcra, la misma caligrafía que había firmado mis permisos y tarjetas de cumpleaños. 2 semanas después de ese retiro, Meredith cerró la compra de su casa. Doblé el extracto, lo volví a meter en el sobre y lo puse en el cajón junto a mi escritura. Luego llamé al tío Frank. Lo leí. Y no voy a gritar. No voy a suplicar. Miré por la ventana. Las luces de la ciudad se esparcían por el suelo del valle como un segundo conjunto de estrellas. Simplemente voy a estar lista cuando llegue el momento. Esa es mi chica. Estuvimos en silencio por un momento. Luego preguntó, ¿cuándo? La Pascua es en 8 semanas. Meredith será la anfitriona para 25 personas. Lo sé. Puede que te necesite allí. Estaré allí. Colgué y lavé mi taza de té, la sequé y la guardé. Faltaban 8 semanas para la Pascua, 25 Holloway bajo un mismo techo, y por primera vez en años, lo estaba esperando con ansias. El domingo de Pascua llegó como lo hacen los abriles de Oregón. Frío por la mañana, brillante al mediodía, el tipo de cielo que no podía decidirse entre la lluvia y la clemencia. La casa de Meredith ya estaba llena cuando llegué. Los coches se alineaban en la calle sin salida. A través de la ventana delantera, podía ver cuerpos moviéndose, bandejas pasándose, la silueta de mi madre dirigiendo el tráfico en el comedor. Me senté en mi coche durante 30 segundos, respiré. La casa estaba decorada hasta el último detalle, tulipanes en cada jarrón, un centro de mesa hecho de musgo y conejos de cerámica, servilletas de lino. Meredith se había esmerado, y mi madre claramente había ayudado. Sus huellas estaban en cada detalle. Entré vistiendo una sencilla blusa azul marino y vaqueros. Sin joyas, sin ninguna pieza llamativa. Abracé a mi tía Patrice, le di la mano al tío Dennis, besé a Lily en la frente. Mi madre me encontró en menos de 3 minutos. Harper, te ves delgada. ¿Estás comiendo? Hola, mamá. Feliz Pascua. ¿No se ve delgada? Esto a Patrice, quien asintió diplomáticamente. Me serví un vaso de agua con gas y me quedé cerca de la isla de la cocina mientras mi madre daba los recorridos.
Meredith acaba de repintar la sala de estar. De Paraoan Ball, ella misma eligió el tono. Esos suelos son de roble original. Meredith los hizo restaurar. La ampliación de la terraza fue idea de Meredith. Cada frase era una cinta atada alrededor de la vida de Meredith, presentada a la audiencia para que aplaudiera. Todd apareció a mi lado con un plato de huevos rellenos. Prepárate, dijo en voz baja. Tu mamá está en modo actuación. Tomé un huevo. Lo sé. Lleva ensayando el brindis desde el jueves. Lo miré. ¿Brindis? Todd se puso un poco pálido. Ya verás. No necesitaba prepararme. Ya había decidido lo que iba a hacer después de la cena. No durante, después. Después de la comida, todos se dirigieron a la sala de estar, los niños en el suelo, los adultos en sillas. Mi madre se puso en el centro, con una copa de vino levantada, radiante como una mujer que había ensayado este preciso momento en el espejo de su baño. Solo quiero decir unas palabras. Miró alrededor de la habitación. Meredith, gracias por ser la anfitriona, por abrir tu hermosa casa a todos nosotros. Abrió los brazos. Esta casa, esta vida que has construido. Así es como se ve el trabajo duro. La sala aplaudió. Mi madre sonrió. Luego se volvió hacia mí. ¿Y Harper? ¿Cariño? Su voz bajó a ese registro. El suave. El que suena a compasión pero corta como una verificación de crédito. Todos te apoyamos. Un día lo conseguirás. Algunas personas se rieron. Breve, incómodo. Mi prima Laura miró sus zapatos. El tío Dennis tosió. Meredith se inclinó hacia mí desde la silla de al lado, lo suficientemente cerca como para que 5 o 6 personas pudieran oír. No hay vergüenza en alquilar, Harper. Todos empezamos en algún lugar. La lástima en su voz podría haber llenado una piscina. Entonces la tía Patrice, la dulce Patrice, que tenía buenas intenciones y no entendía nada, se acercó y me tocó el brazo. Gloria me dijo que estás buscando un lugar más barato. Conozco a un propietario maravilloso en Milwaukee. La sala se silenció, las cabezas se giraron. Mi madre se lo había contado a todos. Cada persona en esta sala creía que yo estaba luchando, reduciendo mi espacio, apenas sobreviviendo. Había construido esa narrativa con tanto cuidado durante tantos años que ahora era la única versión de mí que alguno de ellos había conocido. No estoy buscando un lugar más barato, Patrice. Oh, cariño, no hay vergüenza en pedir ayuda. No la pedí. La barbilla de mi madre se levantó. Tu orgullo será tu perdición, Harper. Dejé mi vaso. No dije otra palabra. Todavía no. Sucedió en el pasillo 10 minutos después del brindis. Meredith me interceptó cuando me dirigía al armario de los abrigos. Se posicionó entre la puerta principal y yo, con los brazos cruzados y la cabeza inclinada. 5 o 6 personas se quedaron al alcance del oído. Patrice, Dennis, la prima Laura, Todd. Sinceramente, Harper. La voz de Meredith era mitad susurro, mitad actuación. ¿Estás celosa? Está bien admitirlo. ¿Celosa de qué, Meredith? Agitó la mano en un círculo lento. La casa, la vida, la hipoteca a tipo fijo y la pared de acento de machimbre, y la cocina de $30,000. De esto. Yo trabajé por esto. La miré, sostuve su mirada durante 3 segundos completos. El pasillo estaba muy silencioso. Estoy segura de que lo hiciste. Algo parpadeó en su rostro. ¿Qué se supone que significa eso? Nada. Significa que estoy segura de que lo hiciste. Me miró fijamente. No parpadeé. No podía leerme, y eso la asustó más que cualquier insulto lo hubiera hecho. Se dio la vuelta y regresó a la sala de estar. Oí su voz, en un tono que llegaba lejos. Mamá, Harper está siendo rara otra vez. El suspiro de mi madre fue audible desde 20 pies de distancia. Siempre ha sido la difícil. En la esquina de la sala, el tío Frank dejó su taza de café en la mesita. Lentamente,
sus ojos se movieron de Meredith a Gloria y se quedaron allí. Gloria se dio cuenta. Por un segundo, se encontró con su mirada. Luego se dio la vuelta y comenzó a recoger los platos de postre como si no lo hubiera visto en absoluto. Pero yo lo había visto. Ese pequeño respingo. Ese medio segundo en el que mi madre recordó que Frank sabía algo que ella había pasado 13 años enterrando. Cogí mi chaqueta. Era hora de plantar la semilla. Tenía el abrigo puesto, las llaves en la mano. Mi madre ya estaba a la mitad de su comentario de cierre. Harper siempre se va temprano. Es su manera de ser. Me detuve al borde de la sala de estar. En realidad, Meredith. Mi hermana levantó la vista del sofá, en medio de una conversación con Patrice. Me encantaría que vinieras a tomar el té este sábado. Tengo un lugar nuevo. El ambiente de la sala cambió. No dramáticamente. Solo un pequeño cambio atmosférico, como una caída barométrica antes de una tormenta. Gloria frunció el ceño. ¿Un lugar nuevo? ¿Qué lugar nuevo? Acabo de mudarme. Nada grande. Mantuve mi voz ligera. Sábado a las 2. La confusión de Meredith era genuina. No estaba fingiendo. ¿Te mudaste y no? ¿Cuándo? Sucedió rápido, mamá. Me encogí de hombros. Le enviaré a Meredith la dirección por mensaje. Meredith miró a Gloria. Gloria me miró por un instante. Nadie dijo nada. Claro, dijo Meredith lentamente. Iré. Genial. Trae a Todd si quieres. Me puse la chaqueta. Gracias por ser la anfitriona, Meredith. La cena estuvo deliciosa. Salí por la puerta principal y no miré hacia atrás. El aire de la noche me golpeó la cara, agudo y limpio. Detrás de mí, podía oír la voz de mi madre ya recalibrándose. Probablemente esté alquilando otro apartamento. Ya saben cómo es. Pero capté algo más mientras la puerta se cerraba. El tío Frank, todavía en su silla de la esquina, viéndome salir. Estaba sonriendo. Por primera vez en toda la noche. Conduje a casa. Mi casa. A través de las colinas oscuras. Los árboles eran negros contra un cielo de pizarra. Mis manos estaban firmes en el volante. Faltaban 5 días para el sábado. Por primera vez en años, no podía esperar para abrir la puerta de mi casa. Vale, pausa. Antes de que Meredith aparezca en mi puerta, quiero preguntarles algo. ¿Alguna vez alguien en su familia se ha atribuido el mérito de algo que era suyo? ¿O ha difundido historias sobre ustedes que no eran ciertas solo para quedar mejor? Déjenlo en los comentarios. Quiero escuchar su historia. Y si han llegado hasta aquí, suscríbanse. No querrán perderse lo que sucede cuando Meredith cruza esa puerta. Sigamos. El sábado llegó lentamente. Pasé la mañana limpiando, no porque la casa estuviera sucia, sino porque necesitaba algo que hacer con mis manos. Pasé la aspiradora por el suelo de madera ya limpio. Limpié la isla de granito aunque nadie la había usado. Coloqué 2 tazas de cerámica en la encimera, una al lado de la otra. Luego horneé escones de limón y arándanos. La receta era de un libro de cocina que había encontrado en Goodwill mi primer mes en el estudio. Los cones salieron dorados y ligeramente desiguales. Perfectos. Para la 1:30, la casa olía a azúcar y cítricos. La luz de la tarde entraba a raudales por el cristal de la sala de estar y convertía el suelo de roble en algo meloso. El valle se extendía bajo la terraza en capas de verde y gris. Me cambié a un suéter color crema y vaqueros. Sin más maquillaje del que suelo llevar. Sin tacones. Esto no era una actuación, la casa hablaría por sí sola. A la 1:45, mi teléfono vibró. Meredith. En camino. ¿Cuál es la dirección otra vez? Se la envié. Meredith, espera. West Hills. Es una zona bonita. ¿Estás cuidando la casa? Jajaja. No respondí. Puse el teléfono en la encimera de la cocina,
Vertí agua caliente en una tetera y la puse en la mesa junto a los cones. 2 sillas, 2 servilletas. Sencillo. Luego me senté en la sala de estar y miré por la ventana. Los abetos se mecían con un viento ligero. En algún lugar muy abajo, sonó la bocina de un coche y se desvaneció. Mis manos no temblaban. Por primera vez en años, estaban perfectamente quietas. Oí el crujido de la grava en la entrada exactamente a las 2:03. Me levanté, me alisé el suéter y caminé hacia la puerta principal. El vehículo todoterreno de Meredith estaba en la entrada, con el motor aún en marcha. Podía verla a través del parabrisas. No se movía. Miraba fijamente la casa como se mira algo que no coincide con la imagen que tienes en la cabeza. Apagó el motor, salió, se quedó en la entrada con el bolso colgando de una mano y la boca ligeramente abierta. Abrí la puerta principal. Hola, entra. ¿El té está listo? Subió por el sendero de piedra, sus tacones resonaban en los adoquines. Se detuvo en la entrada y miró hacia arriba, el techo abovedado, la escalera con su barandilla de hierro, la sala de estar visible a través del arco, la pared de cristal, el valle. Giró lentamente en círculo. Se llevó la mano a la boca. ¿Este es tu lugar? Sí. ¿Compraste esto? Lo hice. Entró en la cocina, tocó la isla de granito, abrió un armario, lo cerró, caminó hacia la pared de cristal y se quedó allí mirando la vista. Harper. Su voz era más pequeña ahora. ¿Cómo? Trabajé. Ahorré. Invertí. Pero estabas alquilando. Lo estaba. Ahora no. Se quedó en mi sala de estar durante lo que pareció un minuto completo sin hablar. Luego su rostro se contrajo. No de ira. No de felicidad. De algo que no había esperado. Confusión. Cruda. Desorientadora confusión. Sacó su teléfono. Sus dedos temblaban. Marcó. Se llevó el teléfono a la oreja. Esperó un tono, 2. Su voz se quebró. Mamá, tienes que venir aquí ahora mismo. Tienes que ver esto ahora mismo. Oí la voz de Gloria a través del altavoz, metálica y alarmada. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Estás herida? Solo ven. Te enviaré la dirección. Meredith colgó y me miró. Le hice un gesto hacia la mesa de la cocina. ¿Quieres azúcar en tu té? Gloria llegó en 19 minutos. Eso es rápido. De Lake Oswego a West Hills un sábado. Debió de conducir como si la casa estuviera en llamas. Oí 2 puertas de coche. Los tacones de mi madre en el sendero de piedra, rápidos y agudos. Los pasos más lentos de mi padre detrás de ella. Meredith abrió la puerta principal antes de que yo pudiera. Aquí, entren. Gloria entró en el vestíbulo. Llevaba un cardigan lavanda y los pendientes de perlas que guardaba para eventos. Debía de estar preparándose para algo cuando Meredith llamó. Miró hacia arriba. Se detuvo. 5 segundos. Ningún sonido excepto el viento entre los árboles de fuera. ¿Qué es esto? Mi casa, mamá. Bienvenida. Avanzó como si el suelo pudiera no sostenerla, hacia la sala de estar. Tocó el respaldo de mi sofá, miró la chimenea, el dintel de piedra, las estanterías empotradas que había estado llenando lentamente. Caminó hacia la pared de cristal y miró fijamente el valle. Pero nunca dijiste. Su voz era fina. ¿Cómo pudiste pagarlo? He sido directora senior en mi empresa durante un año, mamá. Mi salario y mis inversiones lo cubrieron. ¿Directora senior? ¿Desde cuándo? ¿Desde que dejaste de preguntar por mi trabajo? Se dio la vuelta. Su rostro era del color del papel. Richard estaba en la puerta. No había pasado del umbral. Sus ojos estaban rojos. Su barbilla temblaba. Estoy orgulloso de ti, Harper. Su voz apenas se mantenía. Era la primera vez que me decía esas palabras en mi vida adulta. Gloria se giró hacia él.
¿Sabías de esto? No, no lo sabía. Entonces mi padre hizo algo que nunca había visto antes. Cruzó la habitación y me abrazó. Gloria se quedó a 1 metro de distancia, fuera del abrazo, con el rostro blanco, las manos a los costados. Mi padre me abrazó durante mucho tiempo. Olía a serrín y Old Spice, igual que cuando tenía 10 años. Igual que siempre. Sus manos temblaban contra mi espalda. Cuando me soltó, la habitación había cambiado. Meredith estaba sentada en el borde del sofá, con las rodillas juntas, mirando al suelo. Gloria no se había movido de su sitio junto a la ventana. Y entonces Meredith dijo lo que rompió la presa. No entiendo. Me miró. ¿Cómo ahorraste lo suficiente? Tenías préstamos estudiantiles. Enormes. Sí, los tenía. Quiero decir, ninguna de las dos tenía un fondo universitario. Mamá dijo que ambos fondos se perdieron en él. El tuyo no se perdió, Meredith. La habitación se quedó sin aire. Mi hermana parpadeó. ¿Qué? Mis $42.000 fueron retirados el año que cumplí 18, 2 semanas antes de tu pago inicial. La boca de Meredith se abrió, se cerró, se abrió de nuevo. ¿Eso? Eso no es. Se volvió hacia Gloria. Mamá. La mandíbula de mi madre estaba apretada. Sus dedos habían encontrado el dobladillo de su cardigan y lo estaban retorciendo. Eso es ridículo. ¿Quién te dijo esa tontería? Alguien que estaba allí. Frank. Dijo su nombre como una maldición. Frank ha estado intentando destrozar a esta familia durante. La puerta principal se abrió. Todos se giraron. El tío Frank estaba en la puerta. Llevaba una camisa de franela y botas de trabajo. Su pelo estaba alborotado por el viaje. En su mano derecha sostenía un sobre blanco liso. Miró a Gloria. Ella miró el sobre. Por primera vez en mi vida, vi a mi madre completa, absolutamente en silencio. Hola a todos. Frank entró y se limpió las botas en el felpudo. Siento llegar tarde. El tráfico en la 26 era un desastre. Se acercó y colocó el sobre suavemente sobre la mesa de la cocina, entre la tetera y los cones. Nadie tocó el sobre durante lo que pareció mucho tiempo. Entonces lo cogí, abrí la solapa, saqué el extracto bancario y lo puse plano sobre la mesa. Cooperativa de Crédito Federal del Noroeste del Pacífico, dije. Mi voz era uniforme. Cuenta de custodia abierta en septiembre de 2004. Beneficiaria, Harper Elaine Holloway. Custodia, Gloria Holloway. Señalé la parte inferior de la página. 14 de marzo. $42.380. Retiro completo. Firmado, Gloria Holloway. Deslicé mi dedo a la siguiente línea. Transferido a la cuenta corriente conjunta que termina en 7.741. Miré a Meredith. 2 semanas después, se aprobó tu pago inicial. Meredith se levantó, caminó hacia la mesa, cogió el extracto con ambas manos y lo leyó. Sus labios se movían ligeramente mientras sus ojos seguían los números. Mamá. Su voz era muy pequeña. Me dijiste que eran tus ahorros. Me dijiste que tú y papá habíais apartado dinero. El rostro de Gloria había pasado de blanco a rojo. Frank, no tenías derecho a quedarte con eso. Tenía todo el derecho. La voz de Frank era tranquila, inquebrantable. Es mi sobrina, y le mentiste a la cara durante 13 años. Era dinero de la familia. Tenía derecho a asignarlo. Estaba a mi nombre, mamá. Lo dije en voz baja, pero la habitación lo oyó. Una cuenta de custodia para mi educación, no para el pago inicial de Meredith. Richard estaba sentado ahora. Había encontrado una silla junto a la pared. Tenía la cabeza entre las manos. Gloria. Su voz salió ronca. Me dijiste que el fondo tuvo un mal rendimiento. Me mostraste un extracto. Frank negó con la cabeza. Te mostró un extracto diferente, Rich. El real está ahí mismo, en la mesa.
Todo lo que hice fue por esta familia, dijo Gloria. No, mamá. La miré a los ojos. Fue por Meredith. Meredith dejó el extracto bancario. Apoyó las palmas de las manos sobre la mesa y miró fijamente la veta de la madera. Mamá. No levantó la vista. Me dijiste que eran tus ahorros. Me dijiste que el fondo de Harper se había perdido. Hice lo que era mejor. La voz de Gloria se había vuelto más aguda, más rápida, defensiva. Meredith, necesitabas una casa. Te ibas a casar. Harper siempre se las arreglaba sola. Me las arreglaba sola porque no tenía otra opción, dije. Meredith me miró. Su rímel empezaba a correrse. No lo sabía, Harper. Juro que no lo sabía. No preguntaste. Mantuve la voz firme. Eso no es lo mismo que no saber. Ella se estremeció. Fue leve. Un apretón alrededor de los ojos, una pequeña inhalación, pero fue real. Sabía que yo tenía razón. Todd había estado de pie en la puerta de la cocina todo el tiempo, con los brazos a los costados. Había venido con Meredith. Lo había oído todo. Miró a su esposa. Mere, tenemos que hablar de esto en casa. Todd, por favor. Tu hermana construyó esta casa. Miró alrededor de la habitación. ¿Sola? Mientras tu madre le decía a todo el mundo que estaba arruinada. Piensa en eso. Meredith se apretó los dedos contra los párpados. Lloraba ahora, en silencio. La forma en que la gente llora cuando las lágrimas han estado esperando mucho tiempo. Richard finalmente levantó la cabeza. Su voz era apenas un susurro. Gloria, me dijiste que el fondo tuvo un mal rendimiento. Vi un extracto. Mostraba pérdidas. Frank se cruzó de brazos. Te mostró un resumen fabricado, Rich. El registro de cuenta real, el de la cooperativa de crédito, tiene su firma en el retiro. No es ambiguo. Richard miró a su esposa de 36 años. Ella miró al suelo. No dijo nada más. No era necesario. Mi madre lo intentó una vez más. Harper. Enderezó la espalda, encontró su voz, la que usaba en las reuniones de la Asociación de Padres y Maestros, en las mesas festivas, en cada ocasión en la que necesitaba ser la autoridad en la habitación. Después de todo lo que he hecho por ti. Te crié. Te alimenté. Mantuve a esta familia unida. Me criaste. Asentí. Eso es cierto. Y estoy agradecida por las partes que fueron reales. Empezó a hablar. Levanté una mano, no agresivamente, solo una pausa. Pero también me robaste y mentiste sobre ello durante 13 años. Esas dos cosas pueden ser ciertas, mamá. Soy tu madre. Y yo soy tu hija. Eso debería haber significado algo. El silencio que siguió fue lo más ruidoso que jamás había oído en mi propia casa. Respiré hondo. No voy a cortar lazos con nadie, pero algunas cosas van a cambiar. Los miré a cada uno por turno. Meredith, Gloria, Richard, no pueden decirle a la gente que estoy en apuros cuando no lo estoy. No pueden definir mi vida ante la familia. No pueden reescribir mi historia para que la suya suene mejor. La boca de Gloria se abrió. No salió nada. Y si quieren estar en esta casa, hice una pausa, vienen como invitados, no como narradores. La tetera todavía estaba caliente sobre la mesa. Los cones yacían intactos en su plato. No pido que me devuelvan el dinero, dije. No lo necesito. Construí esto sin él. Pero sí les pido que dejen de mentir sobre quién soy. Nadie habló. Cogí la tetera y llené 2 tazas, puse una delante de Meredith, una delante de la silla vacía junto a ella. El té se está enfriando. Gloria, por primera vez en mi memoria, no tenía absolutamente nada que decir. Si alguna vez has tenido que establecer un límite con alguien que te crió, y sé que es una de las cosas más difíciles que una persona puede hacer, deja un corazón en los comentarios. Y si esta historia te resulta familiar, compártela con alguien que necesite oírla hoy.
A veces, saber que no estás solo marca toda la diferencia. Sigamos. Hay más. Las consecuencias fueron rápidas. Para el domingo por la noche, la historia se había extendido por toda la familia como agua a través de una grieta en los cimientos. Todd se lo contó a su hermana. Su hermana se lo contó a su marido. Meredith, quisiera o no, confirmó los detalles a la tía Patrice por teléfono esa noche, y una vez que Patrice lo supo, bien podría haberse publicado en el periódico. Mi teléfono empezó a sonar el lunes por la mañana. Patrice, Gloria nos dijo que estabas arruinada. No teníamos ni idea, Harper. Todos estos años, pensamos. Simplemente le creímos. Tío Dennis, chica, ¿por qué nunca dijiste nada? ¿Me habrías creído a mí antes que a ella? El silencio al otro lado fue su propia respuesta. La prima Laura envió un mensaje de texto: me siento fatal. Siento cada vez que te ofrecí ayuda que no necesitabas. Durante la semana siguiente, los parientes empezaron a llamar a Gloria. No para consolarla, sino para hacer preguntas, difíciles, del tipo que no podía desviar con una risa o un gesto de la mano. La respuesta de Gloria fue predecible. Culpó a Frank. Siempre ha estado celoso de nuestra familia. Está tratando de destruir todo lo que he construido. Pero había un extracto bancario en una mesa de cocina en West Hills con su firma al final. No se puede argumentar contra la tinta sobre el papel. Una por una, las llamadas a Gloria cesaron. No con confrontaciones dramáticas, solo silencio. Patrice no la invitó al club de lectura ese mes. Dennis no le pidió que organizara la barbacoa del 4 de julio. La prima Laura eliminó a Gloria del chat grupal familiar, ese al que nunca me habían añadido. Mi madre perdió lo único que valoraba más que el dinero, la narrativa. Durante 13 años, había sido la autora de cada historia de los Holloway. Ahora la familia estaba leyendo una versión diferente y la creían porque era verdad. Meredith llamó 3 días después. Estaba en mi terraza viendo a un halcón de cola roja planear sobre una térmica por encima del valle. Mi teléfono vibró. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar. Harper. Su voz era más pequeña de lo que nunca la había oído. Sigo pensando en ese extracto bancario. Vale. Debería haber preguntado de dónde venía el dinero. Tenía 23 años y yo solo. Quería la casa tanto. Todd y yo nos íbamos a casar y mamá dijo que había estado ahorrando durante años y yo simplemente. Se interrumpió. No quise mirar demasiado de cerca. Lo sé. Lo siento, Harper. Lo siento de verdad, de verdad. Gracias. Eso importa. Hubo una pausa. Podía oír su respiración irregular, el tipo de respiración que viene entre rondas de llanto. Todd y yo hablamos mucho. Dijo. Dijo que te he estado tratando como mamá me enseñó. Tiene razón. Lo veo ahora. Meredith, no necesito que seas perfecta. Solo necesito que seas honesta. Hizo un sonido que era mitad risa, mitad sollozo. Esa es la parte más aterradora. Nos sentamos en silencio por un momento. No del tipo incómodo, sino del que significa que algo está cambiando, aunque no puedas ponerle nombre todavía. Luego dijo algo que no esperaba. Todd casi me deja el año pasado. ¿Lo sabías? No. Mamá llamaba todos los días diciéndome cómo criar a Lily, cómo decorar la casa, que debería hacer Todd con su carrera. Todd dijo que no se casó con mamá, se casó conmigo. Y si yo no podía ver la diferencia, él se iba. No quería verlo, dijo en voz baja, porque si lo veía, tendría que devolver algo. Dejé que eso se asentara. No necesitaba añadir nada. 2 semanas después, mi madre llamó. Estaba preparando la cena. Pollo asado, patatas al romero, ensalada verde. Contesté al cuarto timbre. Harper. Su voz era diferente, más baja, despojada del brillo habitual. Hola, mamá. Ya nadie me llama. Patrice no devuelve mis mensajes. Dennis me dijo que necesita espacio. Dijo la palabra como si tuviera un sabor extraño.
Tu hermana apenas me habla. Eso no es por mi culpa, mamá. Solo quería que Meredith tuviera un buen comienzo. Eso es todo lo que fue. A mi costa. Sin decírmelo, sin preguntar. Un largo silencio. Pensé que nunca te enterarías. Bajé el fuego de la estufa, me apoyé en la encimera. Esa es la parte que más duele, mamá. No el dinero. El hecho de que te sintieras cómoda mintiéndome para siempre. Podía oír su respiración, rápida y superficial. La forma en que respiras cuando intentas no llorar. Por un momento, casi sentí lástima por ella. Casi. ¿Podemos volver a la normalidad? No. Pero podemos seguir adelante si estás dispuesta a ser honesta. No respondió durante mucho tiempo. Podía oír el tic-tac del reloj en su cocina a través del teléfono. El mismo reloj que había colgado sobre la estufa toda mi infancia. No sé cómo, dijo finalmente. Cerré los ojos. Esa es la primera cosa honesta que me has dicho en 13 años. Colgó. Terminé de preparar la cena. El sábado siguiente, sonó el timbre. Era mi padre, solo. Sin Gloria. Sostenía una caja de herramientas. La barandilla de tu terraza parecía suelta cuando estuve aquí la última vez. ¿Quieres que la arregle? Si me dejas. Mantuve la puerta abierta. ¿Entró? No hablamos mucho esa tarde. Arregló la barandilla. Hice café. Nos sentamos en la terraza y vimos cambiar la luz. No fue mucho, pero él estaba allí. Llegó el verano. Estaba en una sala de conferencias un martes por la mañana mientras Diane me presentaba a toda la empresa. Nuevo título, Vicepresidenta de Operaciones de Seguridad. 200 personas en la llamada de Zoom. 3 oficinas viendo en la pantalla grande. Diane dijo, Harper Holloway ha sido la columna vertebral de nuestra práctica de seguridad durante 3 años. Se lo ha ganado cada día. La gente aplaudió. Les di las gracias y me senté. Mis manos estaban firmes. No publiqué nada al respecto. No se lo dije a mi familia. Todavía no. Algunas cosas las guardas para ti primero. El fin de semana siguiente, invité al tío Frank a cenar. Apareció con una botella de Pinot Noir del Valle de Willamette y esa sonrisa tranquila que se le pone cuando se guarda algo. Comimos en la terraza. La puesta de sol convirtió el valle en cobre y violeta. Los abetos se mecían en una brisa cálida. Después de la cena, Frank dejó su vaso y me miró. Tu abuela habría estado orgullosa, Harper. Hice una pausa. La abuela Margaret. Ella fue quien abrió ese fondo para ti, no tu madre. Margaret lo empezó el año en que naciste. $50 al mes de su cheque de la Seguridad Social. Le dijo a Gloria que lo guardara para tu educación y nada más. Dejé el tenedor. Mamá nunca me dijo eso. No, no lo habría hecho. Mi abuela había muerto cuando yo tenía 14 años. Recordaba sus manos, siempre cálidas, siempre oliendo a jabón de lavanda. La recordaba diciendo en cada visita, tú eres la terca, Harper. Lo decía como si fuera lo mejor que una persona podía ser. Lloré por primera vez en toda esta historia. No de tristeza, sino de saber que incluso cuando nadie en mi casa me cuidaba, alguien lo había estado haciendo. Desde el principio. Frank me dio una servilleta y no dijo una palabra. Meredith y yo empezamos a vernos una vez al mes, nunca en ninguna de nuestras casas. Terreno neutral, una cafetería en la calle División con mesas tambaleantes y un espresso que podría quitar la pintura. Las primeras veces fueron incómodas. Muchos silencios, mucho remover bebidas que no necesitaban ser removidas, pero seguíamos apareciendo. Me contó sobre la terapia de pareja con Todd, sobre aprender a escuchar su propia voz en lugar de la de Gloria. Sobre el momento en que se dio cuenta de que había estado actuando toda su vida adulta, montando su casa, curando su Facebook, midiendo su valor con la misma regla que nuestra madre había construido. Estaba tan ocupada demostrando que yo era la exitosa, dijo, que nunca me pregunté si era feliz. No tenía una respuesta para eso, pero escuché. Y a veces eso es suficiente.
En septiembre, llegó una carta a mi casa. Sin remitente que reconociera. Dentro, una sola página, manuscrita. La letra de mi madre. La misma cursiva pulcra que estaba en el formulario de retiro del banco. Harper. Tomé decisiones que no me correspondían. Estoy tratando de entender por qué. No sé si puedo explicarlo, pero lo estoy intentando. Mamá. No un lo siento. No una gran disculpa. Solo una apertura, pequeña e incierta, como una grieta en una pared. La leí 2 veces, la doblé con cuidado y la puse en el cajón superior de mi escritorio, junto a la escritura y el extracto bancario. 3 documentos que contaban la historia de quién era mi familia y en quién podríamos convertirnos. Una semana después, Meredith me invitó a Acción de Gracias, en su casa. No tienes que venir, dijo. Pero me gustaría que estuvieras allí. ¿Estará mamá? Sí. Lo pensé durante exactamente un día. Iré, pero conduciré yo misma y me iré cuando esté lista. ¿Es justo? Lo era. Por primera vez, realmente lo era. Estoy sentada en mi sala de estar ahora mismo contándoles esta historia. El fuego está encendido. Hay una taza de café en la mesita que se ha enfriado porque he estado hablando con ustedes durante un rato. Afuera, el valle es de un verde grisáceo bajo nubes bajas, y los abetos se mecen lentamente como lo hacen cuando el viento no puede decidir en qué dirección soplar. Mi madre medía el éxito en pies cuadrados. Mi hermana lo medía en comparación. Mi padre lo medía manteniendo la paz, lo que resulta no ser lo mismo que mantener a alguien a salvo. ¿Y yo? Durante mucho tiempo, lo medí en silencio. El tipo de silencio que construye cosas que nadie ve venir. No odio a mi madre. El odio es pesado y ya he cargado suficiente. Tampoco odio a Meredith. Lo está intentando, torpemente, imperfectamente. Y eso cuenta. Lo que dejé de hacer fue esperar. Esperar a que me vieran. Esperar a que me dieran permiso para estar orgullosa de lo que había construido. Esperar la versión de mi madre que mirara mi vida y dijera, me equivoqué. Construí algo que no podían ignorar. No para castigarlos, no para demostrar que estaban equivocados, sino porque merecía una vida que no estuviera escrita por otra persona. Si estás en una familia donde tu valor se mide con la regla de otra persona, deja la regla. No tienes que romperla. No tienes que tirarla. Simplemente déjala y coge la tuya. La puerta principal de mi casa tiene un cerrojo que pagué por una puerta que elegí en un hogar que me gané. Pero la mejor parte no es la casa. La mejor parte es que soy yo quien decide a quién le doy la llave. 3 cosas que aprendí a la fuerza. 1. El silencio no es debilidad. A veces es estrategia. La respuesta más contundente que jamás le di a mi familia fue una casa en una colina y una tetera sobre la mesa. 2. No le debes a nadie una confrontación, pero te debes a ti mismo la verdad. El extracto bancario no lo arregló todo, pero significó que nadie podría reescribir mi historia de nuevo. 3. Los límites no son muros. Son puertas con mejores cerraduras. Mi madre puede tocar. Simplemente ya no puede entrar y reorganizar los muebles. Si algo de esto te ha llegado, deja un comentario y dime cuál de esas 3 lecciones te impactó más. Leo cada uno de ellos. Y si quieres escuchar otra historia sobre alguien que se negó a seguir siendo pequeño, he enlazado una en la descripción que creo que te encantará. Gracias por quedarte hasta el final. Lo digo en serio. Nos vemos en la próxima.